En unos pocos años, entre 1939 y 1945, unos 6 millones de judíos, las 2/3 partes de la población judía europea, fueron asesinados sistemáticamente por los nazis. La magnitud del horror contenido en esta simple constatación es casi imposible de concebir. Ni resulta fácil comprender los motivos de los verdugos, que llegaron hasta su conclusión lógica del delirio humano más odioso y retorcido, la creencia en la superioridad de una raza sobre las demás. No fue ni el primero ni el último ejemplo del genocidio, pero fue en una escala que la humanidad no ha sobrepasado hasta ahora. El término holocausto deriva de una palabra griega que significa quemado en su totalidad y se aplica en el Antiguo Testamento a los sacrificios de animales en los que las víctimas eran consumidas por el fuego en su totalidad. La alusión se refiere a la incineración de los cuerpos de los judíos asesinados en los crematorios de los campos de exterminio. Para los judíos, el intento de aniquilar el judaísmo europeo es simplemente la Shoah, la palabra hebrea para catástrofe. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este tema tan sentido, tan delicado, no sé cómo llamarlo, pero hablaremos del Holocausto. Este tema del cual quisiera muchas veces ni siquiera haber sabido, o quisiera muchas veces que ni siquiera hubiera pasado. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, les doy la bienvenida siendo hoy 21 de abril del año del Señor 2021 y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Las comunidades judías se habían asentado alrededor del Mediterráneo durante la época romana y desde ahí se extendieron por toda Europa. En las regiones gobernadas por los musulmanes, como la España medieval, eran tolerados. Pero la iglesia cristiana veía a los judíos como los asesinos de Cristo, lo que produjo brotes intermitentes de persecución, como las masacres de judíos durante el tan llamado fervor religioso de la Primera Cruzada, y más tarde durante la época de la Peste Negra, que muchos decían que estaba causada por el envenenamiento de pozos por parte de los judíos. Con su religión y culturas separadas, los judíos, como otros grupos minoritarios a lo largo de la historia, eran sospechosos sin fundamento de todo tipo de abominaciones, como el sacrificio de niños cristianos, y se convirtieron en el chivo expiatorio a mano cuando las cosas iban muy mal. Algunos países como Inglaterra a finales del siglo XIII y España en 1492 expulsaron a sus comunidades judías. En Europa occidental, las comunidades judías solían ser prósperas, de clase media y relativamente asimiladas. Un número significativo incluso se había convertido al cristianismo. Muchos trabajaban en el comercio y la banca, a menudo porque se les había prohibido el acceso a las profesiones de servicio civil y al ejército, y su éxito financiero con frecuencia inspiraba envidia o cosas peores. Hacemos un pequeño recuento de hechos, de situaciones que dieron un antecedente a lo que vamos a hablar hoy del Holocausto, de lo que hacemos el día de hoy hablando del Holocausto. Pero antes de esto, pues les voy a nombrar aquí las
los lugares donde se pueden poner en contacto con nosotros para que nos dejen sus comentarios, para que platiquen con nosotros sobre esto que estamos diciendo. Recuerden que tenemos un grupo, un canal en Telegram donde nos pueden dejar sus mensajitos y nos encuentran así también como Crónica Lunares Dizun. Los pueden descargar del mismo modo en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Speaker. Y también se pueden poner en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook como Crónica Lunares Dizun, en Instagram también como cronicalunares.zun y nos pueden arrobar en @izun.g1. Espero haberlo dicho todo correctamente para que no se pierdan, y de cualquier modo, pues en cualquier plataforma donde tú nos estés escuchando, creo que habrá algunas donde sí nos puedas poner tus mensajitos, y si no, pues mándanos un mensaje o un correo electrónico a cronicalunares.zun@hotmail.com, y pues ahí todos los mensajitos que nos lleguen, todos los correos que nos lleguen serán contestados. Vamos a la pausa y regresamos con esto que se llamó La Solución Final. A finales del siglo XIX, surgió una perversión de la teoría de la evolución de Darwin mediante la selección natural, que sostenía que para asegurar el futuro de la raza humana, solo los especímenes más preparados, tanto en términos físicos como mentales, debían tener permiso para procrear. Surgió una eugenesia pseudocientífica que identificaba a todos los que no debían tener hijos, que en este caso eran enfermos mentales, criminales, alcohólicos, los que tuvieran una capacidad intelectual también limitada, los nacidos con defectos físicos y muchos sectores de la población más. Junto a la eugenesia surgió una nueva forma de racismo, que identificaba a algunas razas como superiores respecto a las demás, usando técnicas pseudocientíficas como la medición de las dimensiones del cráneo, y que abogaba por el mantenimiento de la pureza de las razas superiores mediante la prohibición de matrimonios mixtos. En este caldo de cultivo, que fue demasiado espeso, los nazis añadieron una buena dosis de antisemitismo tradicional para llegar a la determinación de encontrar una solución final al problema judío. Tras la llegada al poder de Hitler en Alemania en 1933, los judíos fueron expulsados del servicio civil y las tiendas y los negocios judíos fueron boicoteados. 2 años después, las leyes de Nuremberg privaban a los judíos de su ciudadanía alemana y les prohibían casarse con arios, como describían los nazis a la raza rubia y de ojos azules germánica y escandinava. El 9 de noviembre de 1938, durante la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, fueron atacados hogares, tiendas y sinagogas judías en toda Alemania, y cerca de 100 judíos fueron asesinados. Muchos judíos ricos ya habían huido de Alemania, pero muchos también se quedaron. Y a los potenciales refugiados les resultó cada vez más difícil encontrar un país que los quisiera aceptar. La Segunda Guerra Mundial ofreció a los nazis la oportunidad de completar su política genocida, no solo en Alemania, sino en todos los países que conquistaron. A medida que el ejército alemán atravesaba Polonia en 1939 y después Rusia en 1941, estuvieron acompañados de Einsatzgruppen, que fue el grupo de tarea de tropa
de la SS, cuya labor era eliminar a los comisarios políticos soviéticos y reunir y reubicar a la población judía. Reubicación, entre comillas, era un eufemismo para exterminio, y a principios de 1942, los Einsatzgruppen habían matado a más de 500.000 de judíos, en su mayor parte siendo fusilados. Pero las cosas iban demasiado despacio para los líderes nazis, y en enero de 1942, un grupo de oficiales de alta graduación se reunieron en el suburbio bernilés de Wannsee para discutir sobre la forma de lograr esta solución final. El resultado fue un sistema brutalmente eficiente para la industrialización del asesinato. Se construyeron grandes campos en Polonia, en lugares como Auschwitz y Treblinka. Tren tras tren, cargados con judíos de la Europa ocupada por los nazis, eran transportados en vagones de ganado hacia esos campos. Al desembarcar, los médicos identificaban a los que estaban en mejores condiciones y los ponían a trabajar como mano de obra esclava. Otros se convertían en objetos de experimentos médicos brutales. Aunque la mayoría de hombres y mujeres, niños y bebés, eran alejadas de los trenes, se les ordenaba que se desnudase y se les introducía en lo que creían que eran zonas de duchas. Pero entonces se cerraban las puertas y del techo no caía agua sino Zyklon-B, un gas letal que contenía cianuro de hidrógeno. Las víctimas tardaban más de 20 minutos en morir, y un médico de la SS, después de presenciar su primer gaseo, apuntó en su diario que el infierno de Dante en comparación parecía una comedia. Una vez estaban todos muertos. Los cuerpos eran llevados en carros hasta los crematorios, que muy pronto estuvieron escupiendo humo de día y noche. Aun cuando el ejército rojo avanzaba imparablemente hacia el territorio alemán, los nazis incluso evacuaban a los internos de los campos hacia el oeste en sorprendentes marchas de la muerte. Se trataba de locura a una escala inimaginable, pero los hombres y mujeres implicados en la ejecución de la solución final no eran monstruos inhumanos, sino hombres y mujeres ordinarios que habían sido adoctrinados de tal forma que creían que solo estaban haciendo su trabajo con eficacia y de acuerdo con la voluntad del Führer. La conciencia de las tinieblas, que se había asentado en el corazón de Europa, Alemania, la patria de Schiller, Goethe y Beethoven, provocó un cambio profundo en la visión que el continente tenía de sí mismo. Es más, la humanidad, en su conjunto, nunca se ha podido ver de la misma forma desde entonces. Nosotros, los alemanes, debemos aprender finalmente a no mirar a los judíos como gente de nuestra especie. Heinrich Himmler, jefe de la SS, que dijo esto el 5 de marzo de 1936. Los judíos no fueron las únicas víctimas de la higiene racial nazi. Unos 400.000 gitanos también fueron asesinados, junto con cifras inciertas de eslavos, homosexuales y personas con incapacidad mental o física. Objetivo del exterminio también fueron testigos de Jehová, comunistas, socialistas y cualquier tipo que los nazis considerasen enemigo del Estado. Además, más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, más de la mitad capturados por el ejército alemán. Murieron durante su cautiverio a causa de las terribles condiciones que debían soportar. En total, los nazis mataron a unos 14 millones de personas que consideraban
Untermenschen, subhumanos.